More concrete is used than any other construction material, a total of 1.5 to 3 tons per person per year in the industrialized countries. The environmental impact of producing all this concrete is enormous. 500 billion tons of CO2. That's twice as much as all the airlines in the world, nearly 10% of the world's CO2 emissions. Traditional concrete consists of around 75% aggregate. Aggregate which has to be mined and transported to the batch plant or construction site. Apart from water, the other materials are cement and steel reinforcement, both of which consume large amounts of energy. The Sustcon research project is a pan-European venture to look at various ways of reducing this environmental impact by moving from prescription to performance. In other words, from conventional regulatory specifications to specifications based on verified performance. Much of the research is being carried out at AIDICO, a technology, research and certification centre in Valencia, specialising in work for the construction sector. El hormigón es el material de construcción más importante y utilizado en el mundo. Cerca de 8 billones de metros cúbicos de hormigón son empleados anualmente y se espera que su producción se duplique en las siguientes décadas gracias a países emergentes como China o la India. Es un material muy versátil, económico, robusto, durable, que se suele emplear pues, para cualquier tipo de obra civil y edificación, puentes, presas, edificios singulares, etc. A pesar de ser un material realmente versátil, lleva asociado un problema que es el impacto ambiental. El impacto ambiental como suma del impacto ambiental individual de cada una de las materias primas que lo forman, entre ellos los áridos, cemento y acero. Como consecuencia de este impacto ambiental están surgiendo nuevas tecnologías donde se puede producir un hormigón mucho más sostenible. Aquí tenemos un ejemplo de hormigones de menor impacto, como es el caso de hormigones donde se ha reemplazado el árido natural por biomasa o bioáridos. En este caso tenemos un hormigón con corteza de coco y un hormigón con corteza de almendra, o bien hormigones donde se ha reemplazado el cemento convencional por residuos activados con aditivos. En este caso se emplea un residuo que es la escoria granulada molida de altos hornos, o en este caso un residuo como es la ceniza volante procedente de la combustión de carbón en las plantas térmicas. Este tipo de innovaciones o tecnologías más sostenibles está ayudando a que el impacto ambiental del hormigón sea menor y por tanto pueda ser empleado de una forma más sostenible. Introducing alternative materials as substitutes for conventional aggregate is not a simple process. Ingredients are often specified in national standards, which for concrete producers is a disincentive to look for more eco-friendly alternatives. The laboratories at AIDICO test possible new materials for durability and stability. Batches are made up using suitable materials which are locally available and which otherwise would be disposed of as waste. The resulting concrete is then tested. Una vez se han establecido los requerimientos prestacionales del hormigón que desea la empresa, pasamos a la etapa de diseño del hormigón. Para ello, evaluamos qué materias primas convencionales y alternativas se encuentran cerca de la compañía para poder desarrollar un hormigón de menor impacto ambiental. Una vez tenemos esas materias primas, se evalúan sus propiedades y diseñamos diferentes formulaciones para ser ensayadas a escala de laboratorio. Se elaboran hormigones, se hacen diferentes ensayos mecánicos, radiológicos, durables, y se ven si las propiedades obtenidas son equiparables a las propiedades deseadas. De ser así, el hormigón de menor impacto ambiental es viable para poder ser implementado en el mercado. Often the results are innovative. For example, a lightweight concrete that could be used for cladding that will be non-load bearing.
The emphasis is on meeting the specification for a particular application. Variations in quality in conventional concrete have often led to structures being over-engineered. By focusing on the application of the material and by thorough testing and documentation rather than on meeting a standard, AIDICO is able to achieve three things. A quality brand label based on credible performance data. A sustainability index which quantifies the environmental impact of the product. And reduced cost by using locally sourced alternative materials. Bueno, pues la parte ambiental se mide mediante la metodología del análisis de ciclo de vida, que consiste en cuantificar los impactos ambientales de todo el ciclo de vida del hormigón. Es decir, desde que se extraen las materias primas en las minas, se transportan, se fabrica el hormigón, ¿vale? Se instala en la obra hasta que se convierte en residuo. Y para evaluar la sostenibilidad, para hacer este análisis, utilizamos un software que contiene bases de datos industriales que es capaz de sintetizar toda esta información y cuantificar los impactos ambientales. Los beneficios de utilizar esta metodología afectan a tres partes principalmente: las personas, a la prosperidad y al planeta. ¿Cómo afecta a las personas? El hormigón de próxima generación traerá consigo la actualización necesaria en la profesión, desde la del prescriptor al instalador, pasando por la del productor. Permitirá desarrollar las aptitudes del personal y crear organizaciones más eficaces. El resultado final será un hormigón cuya percepción será mejorada, convirtiéndose en un material sostenible, de alto componente tecnológico y respetuoso con el medio ambiente. Por otra parte, el planeta. Un hormigón sostenible cuyo impacto ambiental ha sido verificado beneficiará a todas las partes interesadas en la cadena de valor y se convertirá en un elemento de responsabilidad social corporativa. Y por último, la prosperidad. La mayor parte de los materiales cementantes suplementarios tiene un coste bajo, con lo cual tendremos métodos de producción más avanzados que llevarán a sus organizaciones y a su fabricación a niveles de mayor eficiencia.